Una mujer de 72 años fue abandonada junto a su esposo en medio del desierto por sus propios hijos, sin agua, sin comida, solo con 3 maletas antiguas marrones y 2 bolsas viejas raídas. Lo que descubrieron en aquel lugar olvidado cambiaría sus vidas para siempre y haría que sus hijos pagaran muy caro su traición. Esta es una historia que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre el verdadero valor de la familia. Antes de comenzar, no olvides darle like y dejarnos un comentario contándonos desde qué país nos estás acompañando. Nos sigues desde México, España, Argentina, Colombia, Estados Unidos. Nos encantaría saber de dónde nos ves y qué te parece esta historia que hoy te traemos. El viento soplaba con fuerza aquella mañana de octubre, levantando remolinos de polvo sobre la carretera desierta que se extendía como una cicatriz interminable bajo el sol abrasador. El cielo era de un azul despiadado, sin una sola nube que prometiera alivio del calor que ya comenzaba a apretar a pesar de ser apenas las 9 de la mañana. A lo lejos, las montañas se dibujaban como sombras borrosas en el horizonte y el silencio era tan profundo que dolía en los oídos. Rosa María sintió cómo el coche reducía la velocidad. Sus manos arrugadas, manchadas por las pecas de la edad, se aferraron instintivamente al asiento delantero. Llevaba puestos sus lentes de lectura, colgando de una cadena dorada sobre su pecho, y su vestido de flores rosadas y blancas, el que había usado para la ocasión especial de este viaje que sus hijos les habían prometido, se arrugaba bajo el cinturón de seguridad. Su cabello, completamente blanco como la espuma del mar, estaba recogido en un moño bajo que ella misma se había peinado esa mañana con esmero, queriendo verse presentable para el supuesto paseo familiar. A su lado, en el asiento trasero del Hyundai plateado, su esposo Antonio permanecía callado. Él era un hombre de 76 años, de espalda encorvada por décadas de trabajo duro en el campo, con manos callosas que ahora temblaban ligeramente por el Parkinson que lo aquejaba desde hacía 5 años. Llevaba su sombrero de paja favorito, el mismo que usaba para protegerse del sol cuando aún podía trabajar en su pequeño huerto, y una camisa beige de manga larga que Rosa María le había planchado con cuidado la noche anterior. El coche se detuvo por completo con un chirrido de frenos que resonó en la soledad del desierto. Rosa María sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor. Algo no estaba bien. Lo había presentido desde que salieron de casa 3 días atrás, cuando sus hijos, Ricardo y Leonor, habían insistido en llevarlos a conocer un nuevo lugar, un pueblo donde supuestamente podrían descansar y disfrutar de sus últimos años en paz. «Ya llegamos», dijo Ricardo desde el asiento del conductor. Su voz sonó fría, desprovista de la calidez que Rosa María recordaba de cuando era niño y corría a abrazarla cada vez que llegaba de la escuela. Ahora tenía 48 años, el cabello comenzando a encanecer en las sienes, los ojos oscuros que alguna vez brillaron con inocencia, ahora endurecidos por algo que su madre no quería reconocer. «¿Dónde estamos, hijo?», preguntó Antonio con voz temblorosa, mirando por la ventana hacia la extensión vacía de tierra árida y rocas. «No veo ningún pueblo». Leonor, sentada en el asiento del copiloto, ni siquiera se giró para mirarlo. Ella tenía 45 años, el rostro que alguna vez fue dulce, ahora marcado por líneas de amargura alrededor de la boca. Su cabello teñido de castaño oscuro estaba recogido en una cola de caballo tirante que acentuaba los rasgos duros de su rostro. Rosa María había notado cómo su hija evitaba su mirada durante todo el viaje, cómo sus labios se apretaban en una línea fina cada vez que ella intentaba iniciar una conversación. «Bajen del coche», ordenó Ricardo, abriendo su puerta sin mirar atrás. Rosa María sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, un tamborileo irregular que le hacía difícil respirar.
Sus dedos, adornados con el simple anillo de matrimonio que Antonio le había dado hacía 52 años, temblaron mientras buscaba la manija de la puerta. «Ricardo, ¿qué está pasando?». Su voz salió como un susurro quebrado, cargado de una angustia que comenzaba a crecer en su pecho como una enredadera de espinas. «Que bajes, mamá». La forma en que pronunció esa última palabra, mamá, sonó como un insulto, como si el mero hecho de reconocer ese vínculo le quemara la lengua. Antonio intentó abrir su puerta, pero sus manos temblaban demasiado. Rosa María tuvo que ayudarlo, rodeando el coche para abrirle desde afuera. El calor del desierto los golpeó como una pared sólida en cuanto salieron del aire acondicionado del vehículo. El sol caía a plomo sobre sus cabezas y Rosa María tuvo que entrecerrar los ojos para poder ver con claridad. Ricardo ya había abierto el maletero. Con movimientos bruscos y sin cuidado alguno, comenzó a sacar las pertenencias de sus padres. 3 maletas antiguas marrones, de esas que tenían esquinas de metal y correas de cuero gastado, reliquia de otra época, cuando viajar era un lujo y las cosas se hacían para durar toda la vida. Junto a ellas, 2 bolsas viejas raídas, de tela descolorida, que contenían algunas prendas de ropa, medicinas y los pocos objetos personales que Rosa María había insistido en llevar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Antonio, su voz subiendo de tono mientras veía cómo su hijo arrojaba las maletas al suelo polvoriento sin ninguna consideración. Una de ellas cayó de lado, abriéndose parcialmente y dejando escapar algunas prendas de ropa que el viento comenzó a dispersar. «Esto», dijo Leonor, bajando finalmente del coche y caminando hacia ellos con los brazos cruzados sobre el pecho, «es lo que merecen». Rosa María sintió cómo las piernas le flaqueaban. Tuvo que apoyarse en el costado del coche para no caer. «¿Qué hemos hecho?», susurró, las lágrimas comenzando a nublar su visión. «¿Qué hemos hecho para merecer esto?». Ricardo soltó una risa amarga, un sonido áspero y desagradable que no tenía nada de humor. «¿Qué han hecho?», repitió, dando un paso hacia su padre y señalándolo con un dedo acusador. «Toda su vida nos han hecho sentir que nunca éramos suficiente, siempre exigiéndonos más, siempre comparándonos con los hijos de los vecinos, siempre haciéndonos sentir que éramos una carga». «Eso no es cierto», protestó Rosa María, su voz rompiéndose. «Hicimos todo por ustedes, nos sacrificamos, trabajamos día y noche para que nunca les faltara nada. Tu padre se rompió la espalda en el campo. Yo cosí ropa hasta que me sangraban los dedos para pagarles la escuela, para que tuvieran oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y nunca nos dejaron olvidarlo», escupió Leonor con veneno en cada palabra. Cada día era un recordatorio de cuánto habían sacrificado, de cuánto les debíamos. Crecimos con una deuda que nunca podíamos pagar, con el peso de su martirio sobre nuestros hombros. Antonio negó con la cabeza, sus ojos humedecidos detrás de sus lentes gruesos. «No entiendo», murmuró. «Pensé que los amábamos, que les dimos un buen hogar». «Un hogar lleno de culpa», replicó Ricardo. «Un hogar donde cada sonrisa tenía que ser pagada con gratitud eterna, donde cada error era un pecado imperdonable porque, después de todo su sacrificio, ¿cómo nos atrevíamos a decepcionarlos?». Rosa María sintió cómo algo se rompía dentro de ella. No era su corazón, eso ya estaba roto. Era algo más profundo, más fundamental. Era la comprensión de que había fallado en lo único que realmente importaba. Había criado a sus hijos, los había alimentado, vestido, educado, pero en algún lugar del camino algo había salido terriblemente mal. «Entonces, ¿qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Van a dejarnos aquí, en medio de la nada?». «Exactamente», confirmó Leonor, y había algo parecido a la satisfacción en su tono. «Así como ustedes nos hicieron sentir toda la vida, abandonados emocionalmente, solos con el peso de sus expectativas».
Ahora sabrán lo que es estar realmente solos. Pero moriremos aquí, dijo Antonio, su voz subiendo en un tono de pánico. No hay agua, no hay comida, no hay nadie. Moriremos. Ricardo se encogió de hombros con una indiferencia que heló la sangre de Rosa María. Eso ya no es problema nuestro. Tienen sus medicinas en las bolsas, añadió Leonor, como si eso fuera un acto de misericordia, y algo de agua y comida que les durará un par de días si la racionan bien. Después de eso, dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. No pueden hacer esto, suplicó Rosa María, y no le importó que su voz sonara desesperada, que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas arrugadas. Somos sus padres, les dimos la vida, y ahora nos la están quitando, respondió Ricardo. Se acercó a su madre y por un momento Rosa María pensó que tal vez, solo tal vez, había un destello de humanidad en sus ojos, un recuerdo del niño que alguna vez fue, pero luego él habló, y sus palabras fueron como cuchillos. Disfruten de sus últimos días juntos, al menos tienen eso. Nosotros nunca tuvimos el lujo de tener padres que realmente nos vieran como personas y no como extensiones de sus ambiciones frustradas. Leonor ya había vuelto al coche. Arrancó el motor, el sonido rugiendo obscenamente alto en el silencio del desierto. Ricardo caminó hacia el lado del conductor, pero antes de subir, se giró una última vez. Y no se molesten en esperar que alguien pase por aquí. Esta carretera fue abandonada hace años. Por eso la elegimos. No habrá nadie que los encuentre a tiempo. Y con eso, subió al coche. Las puertas se cerraron con un sonido final definitivo. El motor rugió y el Hyundai plateado comenzó a alejarse, levantando una nube de polvo que envolvió a los ancianos en una neblina sofocante. Rosa María y Antonio se quedaron allí, de pie en medio de la carretera, viendo cómo el coche de sus hijos se hacía más y más pequeño en la distancia, hasta que finalmente desapareció por completo, tragado por el horizonte ondulante del calor. El silencio que quedó después era absoluto, roto solo por el silbido del viento entre las rocas y el latido acelerado del corazón de Rosa María. Antonio fue el primero en moverse. Se tambaleó hacia una de las maletas caídas y se dejó caer pesadamente sobre ella, su cuerpo temblando no solo por el Parkinson, sino por la conmoción de lo que acababa de suceder. Se quitó el sombrero de paja y se cubrió el rostro con ambas manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse con sollozos silenciosos. Rosa María lo miró por un largo momento, incapaz de procesar completamente la realidad de su situación. Luego, con piernas que parecían pertenecer a otra persona, caminó hacia él. Se arrodilló en el polvo caliente de la carretera, ignorando cómo las piedras se clavaban en sus rodillas, y rodeó a su esposo con sus brazos. No dijeron nada durante largo rato. No había palabras para lo que acababa de pasar, para la magnitud de la traición que habían sufrido. Simplemente se sostuvieron el uno al otro mientras el sol continuaba su ascenso implacable en el cielo, mientras el calor aumentaba grado a grado, mientras el desierto los observaba con su indiferencia antigua y cruel. Fue Rosa María quien finalmente habló, su voz ronca por el llanto pero con un hilo de determinación que sorprendió incluso a ella misma. No vamos a morir aquí. Antonio levantó la cabeza, mirándola a través de sus lentes empañados por las lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso? Mírate nuestro alrededor. No hay nada, nada. Hay algo, insistió ella, poniéndose de pie con esfuerzo. Sus rodillas protestaron, su espalda dolía, pero se obligó a mantenerse erguida. Nos tenemos el uno al otro, y eso es más de lo que ellos tendrán nunca. Miró a su alrededor, escudriñando el paisaje desolado con ojos que habían visto 72 años de vida, que habían aprendido a encontrar belleza y posibilidad incluso en los lugares más improbables. A unos 100 metros de la carretera,
Vio lo que parecía ser el esqueleto de una estructura, tal vez una vieja estación de servicio o un puesto de vigilancia abandonado hace décadas. «Allá», dijo, señalando. «Hay que llegar allá antes de que el sol esté en su punto más alto. Al menos tendremos algo de sombra». Antonio siguió su mirada y asintió lentamente. Con movimientos torpes por la edad y el shock, comenzaron a recoger sus pertenencias. Las 3 maletas antiguas marrones pesaban más de lo que Rosa María recordaba, cada una llena con las cosas que habían considerado esenciales cuando pensaban que iban a un lugar nuevo para comenzar una vida tranquila. Ahora, cada kilo de peso extra se sentía como una carga monumental. Decidieron que no podían llevar todo de una vez. Antonio tomó una de las maletas más pequeñas y una de las bolsas raídas, mientras Rosa María cargaba la otra bolsa y su bolso de mano donde guardaba sus medicamentos. Dejarían las otras 2 maletas y regresarían por ellas una vez que hubieran llegado al refugio. Cada paso era una lucha. La carretera asfaltada, agrietada y desgastada por años de abandono y clima extremo, irradiaba calor como una plancha. Rosa María podía sentir cómo la suela de sus zapatos de tela, viejos pero cómodos, comenzaba a calentarse. El sudor corría por su espalda, empapando su vestido de flores. A su lado, Antonio jadeaba con cada respiración, su rostro enrojecido por el esfuerzo. «Para», dijo Rosa María después de lo que le pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos. «Descansemos un momento». Se detuvieron en medio de la carretera, dejando caer sus cargas. Rosa María abrió la bolsa que llevaba y sacó una de las 2 botellas de agua que Leonor había tenido la generosidad de dejarles. Era una botella de 1,5 litros, ya abierta y a medio llenar. Con manos cuidadosas, le dio un pequeño sorbo a Antonio. Luego tomó uno ella misma. El agua estaba tibia, casi caliente, pero mojó su garganta reseca. «Tenemos que ser cuidadosos», murmuró, guardando la botella de nuevo. «No sabemos cuánto tiempo tendremos que hacer que dure». Continuaron su camino. El sol seguía subiendo y con él la temperatura. Rosa María podía sentir cómo su piel comenzaba a arder, a pesar de que su vestido de manga corta ofrecía algo de protección. Antonio tenía su camisa de manga larga, pero el esfuerzo físico lo estaba agotando visiblemente. Sus manos temblaban más de lo normal y sus pasos se volvían cada vez más inseguros. «Ya casi llegamos», lo animó Rosa María, aunque ella misma sentía que sus piernas estaban a punto de ceder. «Solo un poco más, mi amor, solo un poco más». La estructura que habían visto desde la carretera resultó ser los restos de lo que alguna vez fue una pequeña estación de servicio. Las paredes de adobe estaban parcialmente derrumbadas, el techo de lámina oxidada tenía agujeros del tamaño de puños y no había puertas ni ventanas que ofrecer privacidad. Pero había sombra, y en ese momento la sombra valía más que el oro. Se dejaron caer al suelo de tierra compactada, sus respiraciones entrecortadas, llenando el espacio silencioso. Rosa María cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir el alivio de estar fuera del sol directo, aunque el calor seguía siendo opresivo. «Tengo que volver por las otras maletas», dijo finalmente, aunque cada fibra de su ser protestaba ante la idea de moverse de nuevo. «No». Antonio tomó su mano con firmeza sorprendente. «Esperaremos a que baje un poco el sol. No podemos arriesgarnos a una insolación. Las maletas pueden esperar». Rosa María sabía que tenía razón, pero la idea de que sus pertenencias estuvieran allá afuera, expuestas, la inquietaba. En esas maletas estaban los pocos recuerdos que habían traído. Fotografías viejas, cartas, el chal que su madre le había tejido antes de morir, el reloj de bolsillo de Antonio que había pertenecido a su abuelo. No eran solo cosas, eran pedazos de sus vidas. Evidencia de que habían existido, de que habían amado y sido amados. Pero Antonio tenía razón. Tenían que ser sensatos, tenían que sobrevivir. Se acomodaron contra una de las paredes menos dañadas, sus cuerpos apoyados el uno contra el otro. Rosa María
sacó lo que Leonor había empacado como provisiones. 2 sándwiches de jamón y queso envueltos en papel de aluminio, ya aplastados y con el pan comenzando a ponerse duro en los bordes. 3 manzanas pequeñas, una de ellas con un moretón visible, una bolsa de galletas saladas y la botella de agua medio vacía junto con otra completamente llena. «No es mucho», murmuró Rosa María, inventariando sus escasos recursos. «Tal vez nos dure 2 días si somos muy cuidadosos, 3 si pasamos hambre. ¿Y después?». La pregunta de Antonio quedó suspendida en el aire, pesada con significados que ninguno de los dos quería enfrentar. Rosa María no respondió. En cambio, desenvolvió uno de los sándwiches y lo partió cuidadosamente en 2 mitades desiguales, dándole la más grande a Antonio. «No tengo hambre», mintió él, tratando de devolvérsela. «Come», ordenó ella con suavidad pero firmeza. «Necesitas mantener tus fuerzas». Comieron en silencio, masticando lentamente cada bocado para que durara más. El pan estaba seco y el queso había comenzado a sudar bajo el calor, pero para 2 personas que habían crecido en la pobreza, que recordaban tiempos cuando un pedazo de pan con manteca era un lujo, era suficiente. Mientras comían, Rosa María dejó que su mente vagara hacia el pasado, tratando de entender dónde exactamente habían salido mal las cosas. Recordó cuando Ricardo nació 48 años atrás, en esa pequeña casa de 2 habitaciones donde vivían entonces. Había sido un parto difícil, largo y doloroso, pero en el momento en que sostuvo a ese pequeño bebé en sus brazos, con sus ojos oscuros, mirándola con esa intensidad que solo tienen los recién nacidos, había jurado que le daría todo lo que ella nunca tuvo. Y lo había hecho, ¿verdad? Ella y Antonio habían trabajado incansablemente. Él en el campo, levantándose antes del amanecer para arar la tierra de otros, sembrando y cosechando bajo el sol brutal. Ella cosiendo, limpiando casas, haciendo tortillas a mano para vender en el mercado. Cada peso que ganaban lo guardaban cuidadosamente, privándose de necesidades básicas para poder darle a Ricardo zapatos nuevos para la escuela, cuadernos limpios, lápices de colores. Cuando Leonor nació 3 años después, la carga se duplicó, pero también lo hizo su determinación. Rosa María recordaba noches sin dormir, surciendo ropa a la luz de una vela después de que los niños se durmieran, sus dedos sangrando de tanto coser. Recordaba a Antonio llegando a casa con la espalda tan adolorida que apenas podía enderezarse, pero siempre con una sonrisa para sus hijos, siempre con la energía suficiente para jugar con ellos unos minutos antes de colapsar en la cama. ¿Habían sido demasiado duros? Sí, tal vez. Rosa María recordaba las veces que había regañado a Ricardo por sacar una mala nota, las veces que había comparado a Leonor con la hija de los vecinos que siempre era tan educada, tan aplicada. Pero lo había hecho porque quería que fueran mejores, que tuvieran más oportunidades, que no tuvieran que romperse el cuerpo trabajando como lo habían hecho ellos. ¿Era eso tan terrible? ¿Querer que tus hijos tuvieran una vida mejor? Una lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro limpio en su piel polvorienta. Antonio debió notarlo porque apretó su mano con más fuerza. «No es tu culpa», dijo él, su voz ronca. «Hicimos lo mejor que pudimos». «¿Lo hicimos?». Rosa María lo miró, sus ojos buscando respuestas en el rostro arrugado que conocía mejor que el propio. «Si lo hubiéramos hecho, no estaríamos aquí ahora. Si hubiéramos sido mejores padres». «No». Antonio negó con la cabeza firmemente. «Fuimos buenos padres. No perfectos. Nadie es perfecto. Pero los amamos, los alimentamos, los protegimos. Si ellos no pueden ver eso, si ellos han elegido convertir su dolor imaginario en nuestra sentencia de muerte, eso está en ellos, no en nosotros». Rosa María quería creerle. Dios, cómo quería creerle. Pero una parte de ella, esa parte que había sido madre durante 48 años,
que había definido su identidad completa alrededor de ese rol, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, Ricardo y Leonor tenían razón. Tal vez habían sido demasiado exigentes. Tal vez habían estado tan consumidos por darles cosas materiales que habían olvidado darles lo que realmente importaba: aceptación incondicional. El día se arrastró con una lentitud dolorosa. El calor dentro de la estructura abandonada era sofocante a pesar de la sombra. Intentaron dormir, pero el suelo duro y el zumbido constante de insectos invisibles hacían el sueño imposible. Rosa María se encontró contando las grietas en el techo, viendo cómo la luz del sol se movía lentamente a través de los agujeros, creando patrones cambiantes en el suelo. Cuando el sol finalmente comenzó su descenso, tiñendo el cielo de naranjas y rosas que habrían sido hermosos bajo cualquier otra circunstancia, decidieron que era seguro hacer otro viaje a la carretera para recuperar las maletas restantes. Esta vez, el trayecto pareció más largo. Tal vez era porque ya estaban agotados del viaje anterior, o tal vez era el peso creciente de la desesperación que comenzaba a asentarse en sus huesos. Cuando finalmente llegaron a donde habían dejado las maletas, Rosa María sintió cómo su corazón se hundía. Una de las maletas había sido abierta, su contenido esparcido por el viento. Algunas prendas de ropa se habían enredado en los arbustos espinosos cercanos. El chal de su madre, esa reliquia preciosa, estaba parcialmente enterrado en la arena, una esquina rasgada. «No», susurró Rosa María, cayendo de rodillas y agarrando el chal con manos temblorosas. Lo sacudió, tratando de limpiar la arena pegada a las fibras delicadas. Había sido blanco una vez, ahora era de un color crema por los años, pero para ella seguía siendo hermoso. Era la última conexión física que tenía con su madre, muerta hacía ya 30 años. Antonio la ayudó a recoger todo lo que pudieron encontrar. Algunas cosas se habían perdido irremediablemente, arrastradas por el viento del desierto hacia lugares desconocidos. Pero recuperaron lo más importante: las fotografías, cuidadosamente guardadas en un sobremanila que milagrosamente había permanecido cerrado, el reloj de bolsillo de Antonio, algunas prendas de ropa que podrían usar como mantas cuando cayera la noche y el desierto se volviera frío. El viaje de regreso a su refugio se hizo en un silencio pesado. El sol se estaba poniendo rápidamente ahora, y con él llegaba un frío que sorprendió a Rosa María con su intensidad. El desierto, que había sido un horno durante el día, se estaba transformando en un refrigerador. Esa noche, acurrucados juntos, bajo las prendas de ropa que habían extendido sobre ellos como mantas improvisadas, Rosa María no pudo dormir. Escuchaba los sonidos del desierto nocturno, el aullido lejano de un coyote, el susurro del viento entre las rocas, los pequeños sonidos de criaturas invisibles moviéndose en la oscuridad. Y pensó en sus hijos. Se preguntó, ¿dónde estarían ahora? ¿Habrían regresado a casa? ¿Estarían durmiendo tranquilamente en sus camas, libres del peso de padres exigentes? ¿O estarían despiertos, mirando al techo, preguntándose si habían hecho lo correcto? Quería pensar que sentían remordimiento, que la conciencia los carcomía, pero una parte de ella, la parte que había visto la frialdad absoluta en sus ojos cuando los dejaron, sabía que probablemente estaban celebrando su libertad. Antonio se movió junto a ella, su respiración irregular indicando que él tampoco podía dormir. Rosita usó el diminutivo que no había usado en años, el apodo que le había puesto cuando eran jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades. Sí, si no salimos de aquí. Su voz se quebró. Quiero que sepas que estos 52 años contigo han sido los mejores de mi vida, que si tuviera que hacerlo todo de nuevo, te elegiría una y otra vez. Rosa María sintió cómo las lágrimas brotaban de nuevo, calientes contra sus mejillas frías. No hables así. Vamos a salir de aquí. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? La pregunta de Antonio fue genuina, sin rastro de autocompasión.
¿Para qué? Nuestros hijos nos odian. No tenemos a nadie más. Tal vez sería más fácil simplemente dejarse ir. No. Rosa María se incorporó, su voz adquiriendo una firmeza que sorprendió a ambos. No vamos a rendirnos. ¿Sabes por qué? Porque si morimos aquí, si dejamos que esto nos venza, entonces ellos ganan. Entonces todo lo que dijeron sobre nosotros, sobre cómo solo nos importaba el sacrificio y el martirio, sería verdad, pero no lo es. Sobrevivimos la pobreza, sobrevivimos la pérdida, sobrevivimos tantas cosas y sobreviviremos esto. En la oscuridad no podía ver la expresión de Antonio, pero escuchó el sonido de su respiración entrecortada, el pequeño sollozo que intentó suprimir. No sé si puedo, Rosita, estoy tan cansado, tan viejo, tan inútil. Ella extendió su mano, encontrando su rostro en la oscuridad, acariciando sus mejillas con una ternura acumulada de 5 décadas de matrimonio. No eres inútil, eres mi todo. Y mientras nos tengamos el uno al otro, mientras haya un aliento en nuestros cuerpos, seguiremos adelante. ¿Me entiendes? Seguiremos adelante. El segundo día amaneció con un cielo de un azul imposible, sin una sola nube. Rosa María despertó con el cuerpo dolorido, cada articulación protestando al moverse. A su lado, Antonio ya estaba despierto, mirando hacia el techo destruido con ojos que parecían haber envejecido 10 años durante la noche. Desayunaron con medio sándwich compartido y unos sorbos de agua. Rosa María hizo un cálculo mental de sus recursos. Si seguían racionando de esta manera, tal vez podrían estirar la comida por 3 días, posiblemente 4. Pero el agua era otra historia. Con el calor del desierto necesitaban hidratarse, pero solo les quedaba una botella y media. Necesitamos encontrar agua, dijo, verbalizando lo que ambos estaban pensando. ¿Dónde? Antonio hizo un gesto hacia el paisaje desolado visible a través de la abertura de la puerta. No hay nada aquí, solo piedras y arena. Rosa María se puso de pie, sus rodillas crujiendo en protesta. Tiene que haber algo. Esta estación de servicio no fue construida al azar. En algún momento hubo gente aquí, hubo vida.